Padre, gracias esta mañana, Padre. Espíritu Santo, estamos en este lugar para poder recibir de ti, para poder recibir esta conexión espiritual contigo, para poder establecer esa conexión espiritual contigo. Señor, esta mañana, Padre, todos los que estamos aquí en tu casa, queremos desde ya pedirte que nuestro corazón reciba toda la palabra que tú traes, Señor, para esta mañana. Queremos pedirte, oh Dios, que nuestro espíritu tenga hambre ahora y sed de ti, Señor, y que todo el sediento, Padre, pueda venir, Señor, a las aguas, y que todo aquel, Señor, que se encuentre en tinieblas pueda venir a tu luz, Señor, a tu luz admirable, oh Dios. Esta mañana, Señor, nos tomamos este lugar y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, el que traigas el alimento para nuestra vida, oh Dios. Y a todos aquellos, Señor, que están, Padre, fuera de la iglesia, Señor, que no han podido venir, tú conoces la condición en la que se encuentran, Padre, sea una condición de bonanza, sea una condición de necesidad, sea condición de conflicto, Padre, de enfermedad, como ellos estén esta mañana, reciban una visitación de tu Espíritu Santo, Padre, para que haya, Señor, para ellos una respuesta de vida. Señor, gracias por tomar este lugar, oh Dios, y porque este lugar, Señor, es el territorio, Padre, que nos pertenece para adorarte y para bendecirte, Señor. Queremos, Padre, cancelar toda obra de las tinieblas que roba, Señor, que quite la bendición. Ahora venimos a cancelarla, limpiamos los aires, limpiamos esta atmósfera, Padre. Ponemos bandera de Jesucristo esta mañana en este lugar, declarando, Señor, que este territorio te pertenece a ti, Padre, y que este lugar donde nosotros venimos a adorarte y a buscar de ti, Señor, de tu presencia. Padre, toma este lugar y yo traigo cautiva la mente, Señor, y los pensamientos, Señor, ahora yo los traigo cautivos a la obediencia de Cristo, Señor, derribando todo argumento, Padre, y todo precepto, Señor, todo, Padre, todo concepto humano, Señor, que nos evita y nos bloquea en recibir la dirección de tu Espíritu Santo. Esta mañana, Padre, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, esta mañana. Dios le bendiga esta mañana, amados hermanos y hermanas. Bendecimos al Señor porque nos permite estar en la casa de Él este día, ¿verdad? Un domingo que el Señor nos permite estar en su casa, no como de costumbre, sino como de necesidad que tenemos de estar en la presencia del Señor. Amén. Yo no sé cuántos de los que están acá han venido con deseo de recibir del Señor, el deseo de conocer de Dios, con deseo de alimentarse de Dios esta mañana. Amén. Y si usted cree que en su corazón no ha habido un deseo genuino, pues esta mañana yo convierto ese deseo, ¿verdad? Ese sentimiento, esa condición, lo convierto en ese deseo de recibir de Dios en el nombre de Jesús. Nos alegramos, hermanos, de saber que Dios está contestando nuestras peticiones, ¿verdad? Hemos orado también por nuestra hermana Elsie Pineda y sabemos que Dios está haciendo la obra, ¿verdad?, en la vida de ella, como en varios hermanos de los que estamos clamando para que el Señor dé respuesta a su vida. Así es de que esta mañana vamos a continuar con la serie de cómo construirle, ¿verdad?, casa para Dios. Ustedes han visto allá en el mural que hemos estado viendo las diferentes series, y esta serie es Construyamos Casa para Nuestro Dios. Y hemos visto, y yo quisiera preguntarles cuáles han sido las partes de esa casa que hemos estado hablando acerca de construirla. ¿De cuáles partes hemos hablado? Vamos a ver. ¿Cómo? Los muros, muy bien. La cobertura o el techo, ¿verdad? Y comenzamos en la serie anterior acerca de los cimientos, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? No pudimos haber empezado a construir paredes de una casa si no tenemos los cimientos. Y esos temas se han venido abordando, pero esta mañana vamos a pasar a una de las siguientes fases, que es cuando ya se está construyendo, se han levantado las paredes, se le ha puesto un techo, ¿verdad?, se le ha puesto la cobertura, cuando ya es necesario instalar las conexiones básicas. Amén. Y esta mañana yo creo que ha sido muy especial el trabajo del grupo número 1 de poder demostrar, ¿verdad?, demostrar haciendo este tipo de conexión que
nos enseña, ¿verdad?, de manera gráfica, de manera así bien objetiva, la necesidad de establecer esa conexión para la casa que estamos construyendo. Quizás nosotros hemos estado, hermanos, en algún lugar donde no ha habido energía eléctrica, ¿verdad? Y nos ha tocado o vivir allí, o nos ha tocado quedarnos allí, o estar por un momento en un lugar donde no hay energía eléctrica. Y para los que ya hemos estado quizás en nuestra casa, ¿verdad?, en el lugar donde nosotros vivimos, donde sí hay energía eléctrica, qué diferente se siente llegar a una casa o a un pueblo o a un cantón donde no hay energía y bien rápido oscurece, ¿verdad? Y como oscurece bien rápido, empezamos a desesperarnos qué podemos hacer, porque el tiempo apenas es las 6 de la tarde, 7 de la noche, y ya empezamos a desesperarnos porque no hayamos qué hacer si no hay energía eléctrica y si solo hay velas o candiles, ¿verdad? Entonces es necesario ver la importancia que nosotros debemos de conocer acerca de establecer las conexiones elementales. Aquí abajo ustedes pueden ver también este tema, ¿verdad?, que dice instalemos conexiones elementales, o sea, cómo instalar en una casa las conexiones básicas para poder tener una vivienda digna. Quiero decirle que nosotros necesitamos tener esas conexiones porque esto influye bastante en nuestra vida, en nuestro desarrollo. Y yo quiero contarle un poquito. Fíjense de que nosotros tuvimos la experiencia de vivir en una casa muy grande, pero muy grande, que tan grande era y nosotros ocupábamos solo una parte bien pequeña de esa casa, y la construcción era bien grande, pero no había conexión de energía eléctrica. Entonces por la noche nosotros tuvimos que comenzar a un poco adaptarnos, ¿verdad?, y a vivir en esas condiciones por un tiempo, y encendíamos las calderas, ¿verdad?, de esas blancas, las velas blancas, las encendíamos no por decoración ni eran velas aromáticas, sino que era una necesidad de tener luz en ese tiempo que nosotros tuvimos que vivir donde la iglesia comenzó a funcionar, que era el cine, ¿verdad? Tenía una construcción bien grande, un espacio bien amplio, pero no tenía conexión eléctrica en ese momento que nosotros la llegamos a habitar. Y eso para mí era algo bastante significativo, porque llegar de la luz a la oscuridad, ¿verdad?, requiere un poco de tener que acomodarse y aceptar un poco la condición. Pero también un día yo escuchaba la explicación que daba una persona que tenía que hacer una decoración de interiores. Esa persona, ¿verdad?, como un experto en diseño gráfico y en diseño de interiores, en ambientación, tenía que presentarle a una autoridad de gobierno una propuesta de proyecto para que se lo aceptaran. Y era ambientar una sala, un salón grande, pero grande, de un hotel, para poder llevar a cabo una presentación de un logro que se había hecho. Por cierto, esas pizarras grises que ustedes ven con orillas celestes, fue material que esa persona tuvo que invertir para poder decir, mire, yo presento esta propuesta para que me la acepten, y entonces invirtió en todo eso que al final solo en el momento del acto iba a funcionar. Después a él no le iba a funcionar, tenía que entregarlo. Entonces me lo entregaron a mí, y como no tenía espacio donde guardarlo, ¿verdad?, porque en la oficina no había, pues pedimos que nos diera lugar aquí en la iglesia. El detalle es que este hombre le presentó a la autoridad, y para convencerlo teníamos que estar nosotros ahí enfrente, y tenía él que convencer a esa persona de alto nivel político que esa era la forma ideal de presentar ese proyecto. Entonces se inventó hacer unos grandes barriletes, unas grandes piscuchas, grandes, y tenían también que ponerlas en ese espacio del hotel. Y entonces ese político le dijo, ¿y esa piscucha para qué la vamos a poner? ¿Por qué vamos a poner tantos barriletes alrededor de toda esa sala? Si van a llegar personalidades importantes, que yo
¿verdad? Como ministro yo tengo que sentirme cómodo, que ellos se sientan cómodos. Entonces esa persona le dijo a cada uno de ellos, cuando entre al salón, le vamos a dar que agarre el cordel o la pita con la que se sujeta la piscucha, para que tenga él, experimente esa sensación que todos tenemos cuando elevamos una piscucha. Entonces esa persona le dijo, es cierto, porque cuando elevamos una piscucha, nos sentimos contentos de tener el control de la piscucha, cómo se mueve en el espacio, cómo se mueve en el aire, tanto así que los niños, ustedes se fijan, para que se le eleve más, buscan un lugar alto donde estar ellos, dándole más y más cordel. Entonces dice esa persona, sí, a mí me gustaría tener esa experiencia, pero ya uno de mayor, dice, ya no disfruta tanto eso. Y el muchacho le dijo, mire, todos cuando jugamos a elevar la piscucha tenemos una sensación agradable de estar conectados con el infinito, con el espacio y tener nuestros pies sobre la tierra. Y eso de estar conectado, le digo, y hacer esa conexión con el espacio y controlarlo nos hace tener una sensación de poder y algo agradable que nos transforma más allá. Y todos los demás se le quedaban viendo y los tenía bien convencidos de que era una explicación muy obvia, ¿verdad? Muy aceptable para que los demás políticos participaran elevando una piscucha. Bueno, y en realidad cuando entraban los invitados al salón, les daban la sensación de verdad de tener la piscucha, y cosas que ellos ya no están acostumbrados a estar haciendo, ¿verdad? Son en sus reuniones ejecutivas que hacen sus trabajos. Entonces me llamó la atención cómo este hombre vendió el proyecto y lo vendió carísimo para 1 hora y media del evento, y ¿sabe qué? Le pagaron, y nosotros viendo que le pagaban y decíamos, esa gran cantidad de dinero la hubiéramos ocupado, como dijo Judas, ¿verdad?, para darle de comer a aquellos que no tienen, y nosotros sintiendo lástima por eso, pero él vendió su proyecto y convenció a las personas de que esa ambientación era ideal para hacer sentir que teníamos conexión con el infinito, con el espacio. Y a mí me llamó tanto la atención porque yo dije, en realidad, cuando un astronauta va a la luna, busca el tener esa experiencia y conocer qué hay en el más allá. Y empezamos a darnos cuenta yo empecé a darme cuenta entonces de la necesidad que tenemos todos nosotros de poder establecer conexiones con Dios. Amén. No sé si me doy a entender, pero esta mañana quisiera que usted buscara en el libro, en la primera carta de Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Amén. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Está ya casi llegando a Apocalipsis, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a esperar que otros hermanos allá lo encuentren, y si usted tiene Biblia, comparte con el que está a su lado. Vamos a comenzar a revisar algunos versículos esta mañana que nos enseñan sobre la necesidad de establecer conexiones, ¿verdad?, divinas, conexiones elementales para nuestra vida. ¿Lo tiene, hermano? 1 Juan capítulo 1, versículo 7, dice la palabra, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo volvemos a leer. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. En este versículo que acabamos de leer, nos habla acerca de la necesidad de estar conectados con la luz. Amén. Y nos dice que la luz es Dios, que la luz es Jesucristo, porque Él es el que permanece en la luz. Y que si nosotros permanecemos y vivimos como Jesús está en la luz, dice que tendremos comunión los unos con los otros.
Aquí la palabra nos habla de la luz, pero vamos a ver que la luz, hermanos, hay diferentes definiciones y vamos a tener que retomar esta mañana una definición de tipo espiritual. Fíjese de que la luz, según el diccionario, ¿verdad?, secular, dice que la luz es un agente físico. Óigame bien, si usted puede ver ahí, esas lucitas que están ahí, dice que es un agente físico que le permite al ojo ver el color, ver la forma, ver el tamaño, ver la ubicación de las personas, de los objetos. Entonces, esa luz es la que nos permite al ojo, a cada uno de nosotros, a nuestro ojo, le permite conocer y ver cuál es el color, ¿verdad?, cuál es la forma, cuál es el tamaño y cuál es la ubicación de un objeto. Esa es la luz. Es la definición de esta luz material que usted está viendo. De hecho, para que haya luz en ese lugar, tiene que haber una conexión. Y acá hay una conexión, ¿verdad?, que permite que ese agente físico llegue hasta aquel lugar. Pero vamos a hablar de la luz, óigame bien, en la definición espiritual, la luz que es parte de la naturaleza divina. Amén. La luz la vamos a ver como ese agente físico que le ayuda al ojo a ver, pero esa es la luz material. Y la luz que nos habla acá es la luz espiritual, que es parte de la naturaleza de Dios. ¿Y dónde se manifestó esta luz? En el griego, óigame bien, en el griego se define como fosfao. Dice que fosfao es la luz de Dios, que significa emanar luz, o sea, dar luz. Óigame bien, es diferente a la luz que nosotros vemos acá, ¿verdad?, que le ayuda al ojo. Si no existiera esa luz, nosotros no pudiéramos conocer cuál es la forma, el color, el tamaño y la ubicación de las cosas. Pero acá nos habla de la luz fosfao, que significa la luz, emanar luz. ¿Sí? Esa es la naturaleza de Dios, emanar luz, dar luz. Entonces es bien diferente, ¿verdad?, el término que nosotros vamos a ver. Y yo veía qué era lo que en realidad nosotros necesitábamos conocer acerca de las conexiones elementales. Fíjense que una casa sin luz y sin agua es una casa insalubre, es una casa poco adecuada para vivir. Y yo me tomé un tiempo para revisar las estadísticas, que aquí en el país se hizo un censo, el censo de población y vivienda en el 2007, y mire, se encuestaron 1.406.485 hogares. A esta cantidad, a 1.406.485, esos son los hogares que se encuestaron con ese censo. Y pasaban, yo creo que pasaron a su casa y a la mía, y preguntaban, ¿tiene luz, verdad?, ¿tiene energía eléctrica, tiene agua? Y usted contestaba sí o no. Fíjense que de la luz, vamos a ver, que de ese 1.406.485, dice que solamente, oigan bien, solamente 163.16 tienen energía eléctrica en su casa. De ese millón, oígame bien, de ese millón, solamente 163.000 tienen energía eléctrica en el país. Los demás se alumbran con candiles, con velas, con batería de carro, con luz de panel solar. Se hacen ellos, ¿verdad?, las personas hacen de alguna manera el vínculo para establecer una conexión y tener energía eléctrica en su casa. Pero, óigame bien, solamente 163.000 tienen energía eléctrica en el país. Y yo buscaba también cuáles, en cuanto a los servicios de agua en las casas. Y aquí es más alarmante, porque fíjese de esas mismas hogares encuestados, que es 1.406.485, solamente 700
13.867 tienen agua en su casa. Quiere decir que 692.618 no tienen agua en su casa. ¿Y qué hace la gente cuando no tiene agua en su casa? Allí dice que esa persona van al río, van a un ojo de agua, le compran a una pipa o a una carreta que pase, van a alguna conexión que tenga un vecino, y de esa forma las personas, óigame bien, se ayudan para tener agua en su casa. Si usted es la que tiene agua y luz en la casa, y si usted tiene esos servicios básicos, déle gracias al Señor, porque eso hace que vivamos en una casa o en una vivienda digna. Amén. Digna en el sentido que tiene los servicios básicos de energía y de agua. Quiere decir que hay un 50.7% de la población que no tiene agua potable en su casa. Y eso significa que cuando no hay agua potable en la casa, la higiene es bastante difícil controlarla, y entonces hay bacterias, hay parásitos, hay de todo y afecta a la salud. Entonces las consecuencias de no tener los servicios básicos en la casa es que nosotros, óigame bien, cuando no tenemos este servicio de agua, fíjense que aquí me llama la atención, si usted alcanza a ver, hay una fuentecita simulando el agua, fíjense, y allá está la conexión para la energía eléctrica. Si nosotros no tenemos esto como parte de los beneficios que todo ser humano debe de tener, nosotros tenemos poco desarrollo. Amén. Poco desarrollo social, poco desarrollo en la salud, poco desarrollo educativo, poco desarrollo incluso personal y emocional. Pero esta mañana yo no quiero hablar acerca de estos aspectos de tipo social, ¿verdad? Porque hasta podría ser como una situación vista en cuanto a la problemática que los gobiernos y la sociedad y los países tienen para cubrir las necesidades básicas de los habitantes o de la población. Esta mañana yo quiero referirme a la necesidad de establecer conexiones divinas en nuestra vida. Y si estoy hablando de las conexiones elementales es porque lo que más conocemos es acerca de estos servicios, del agua y de la luz, porque es lo que nuestros ojos ven y es de lo que nos beneficiamos todos los días. Pero sabe que nosotros necesitamos establecer conexiones divinas, conexiones espirituales para poder vivir y para poder tener una casa para Dios en nuestro corazón. Amén. Así es que esta mañana vamos a ver la importancia de poder establecer conexiones divinas para nuestra vida. Y rapidito así quiero decirle que ejemplo bien claro de la necesidad de conocer mucho más allá es el caso de la samaritana, cuando se encontró con Jesús y ella estaba afanada por sacar el agua que todos los días tomaba. Y Jesús llegó a ella para hablar acerca del agua como una necesidad básica del ser humano. Y ella pensó que hablaba de esta agua, del agua que tomamos y de la que conocemos, pero Jesucristo le ofreció otro tipo de agua. Así es de que hay otro tipo de agua y hay otro tipo de luz. Dígale al que está a su lado, hay otro tipo de agua y otro tipo de luz. Y vamos a ver así rapidito en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 9. Yo voy a leer aquí rapidito esta palabra. En el libro de Hechos, capítulo 16 y el versículo 9, y dice acá la palabra del Señor. Usted, si lo encuentra, ¿verdad? Lo lee. Yo voy a tratar de ir rápido en la lectura. Dice Hechos 16, 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 16, 9. Dice acá que Pablo recibió por una visión la indicación, óigame bien, de ir a Macedonia. De ir a Macedonia, y es que Pablo estaba haciendo viajes misioneros y él quería saber a dónde tenía que ir, cuál era su siguiente viaje. Y dice que Pablo en la noche, el Espíritu Santo se le presentó a través de
Macedonia y ayúdanos. Y me llama la atención cuando Pablo dice en el versículo siguiente, dice Pablo, y enseguida, óigame bien, y enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por hecho o dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y cuando Pablo dice enseguida, me llama la atención a mí, y yo quiero que usted le preste atención esta mañana, porque al escuchar yo la palabra, al recibirla y al estar escribiendo el mensaje, sentí como un bombardeo de información y de palabra de Dios a mi vida, que traté de ubicarla en el momento, y no sé si al final es clara, pero para mí es clara y quiero darme a entender con ustedes. Por eso le pido que me preste atención. La conexión divina, en esa conexión de nosotros con Dios y de Dios con nosotros, vamos a tener claro cuándo es que Dios nos está hablando. Amén. Vamos a tener claro cuándo es que Dios nos está hablando, y esto debe de fluir para nosotros. Debe de fluir, porque si eso que yo oigo del cielo lo recibo aquí en la tierra y yo lo digo, yo estoy haciendo crecer la visión, yo estoy haciendo expandir el Evangelio. Si yo estoy oyendo lo que Dios me está diciendo y eso que oigo del cielo vengo y lo traigo a usted, usted está siendo alimentado por Dios. La vida cristiana tiene que ser de una conexión divina, hermano. Una conexión entre el cielo y la tierra, para que otros oigan el destino que Dios tiene para ellos. Y en 2 de Corintios, a mí me llama la atención cuando Pablo, fíjense que comienza en el capítulo 10 y 11, en el 2 de Corintios, usted la lee en su casa. Yo voy a hacer aquí un resumen. En 2 de Corintios, Pablo comienza a dar una serie de defensas acerca de su ministerio. Y Pablo comienza a decir, si yo también me circuncidé, si yo también, ¿verdad? Soy judío, si yo también, él empieza a dar argumentos y a defender la palabra, a defender su ministerio, porque lo estaban cuestionando. A Pablo lo estaban cuestionando, lo señalaban, y como él había tenido un pasado no muy agradable, a Pablo le señalaban el pasado, y Pablo empezó a dar toda una serie de argumentos que eran en defensa de su ministerio, del ministerio que Dios le había dado. Pero en ese momento, cuando Pablo en el capítulo 10 y 11, fíjense, Pablo comienza a dar argumentos y una serie de razones. Yo quiero decirle que cuando usted lo lea, esas razones que él escribe y esas defensas que él hace son ciertas. Amén. Son ciertas, porque él las ha vivido y es parte de su vida espiritual lo que está pasando. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que llega un momento, y a mí me llama la atención, y ese sí quiero que lo busque, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1 de 2 de Corintios. En 2 Corintios 10 y 11, Pablo da muchas razones por las cuales él defiende su ministerio y por las cuales él dice estar siguiendo a Dios, y él se desgasta diciendo todas las razones. Pero en el versículo 1 del capítulo 12, 2 Corintios, dice así: cansado Pablo de estar argumentando y de estar discutiendo, dice, ciertamente no me conviene gloriar, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme ni seguir defendiéndome, sino que mejor regresaré a las visiones de Dios. Porque cuando usted y yo, hermanos, tenemos razones suficientes para defendernos y creer que estamos en la verdad, a veces nos desgastamos diciendo tantas cosas a nuestro favor y tantas cosas que son obvias, que son claras y que son ciertas, pero que no es el tiempo de Dios para que usted y yo presentemos nuestra defensa. Es tiempo de decir, mejor vuelvo a las visiones de Dios. Mejor vuelvo a las conexiones divinas de las cuales yo me he alimentado siempre. No sé si usted me está comprendiendo, hermano, pero esta mañana es necesario volver al primer amor. Volver a las conexiones de donde nosotros empezamos
atención cómo usa Pablo esta palabra, porque cuando Pablo se refiere a los Gálatas habían sido gente cristiana que buscaba de Dios y que recibía del Espíritu y que estaba en conexión con el Espíritu. Cuando Pablo supo de ellos y de cómo estaban, le dijo: Gálatas insensatos, ¿cómo ustedes, conociendo del Espíritu, ahora han vuelto atrás? Y cuando nosotros dejamos de escuchar lo que el cielo dice, lo que Dios dice para nosotros, cuando dejamos de escuchar al Espíritu, perdemos la conexión y nos volvemos bien carnales. Nos volvemos bien humanos, bien materialistas. Por eso que ese dicho de sentido humano a nosotros como cristianos no nos conviene del todo, porque si nosotros nos volvemos humanistas, olvidamos la obra de Dios en nuestra vida. Y Pablo estaba lleno de tantas razones, pues son 2 capítulos que Pablo habla de sus argumentos y de su defensa, y todos, óiganme bien, estaban conscientes de que era cierto. Porque muchas de las cosas que a usted y a mí nos pasan son ciertas y tenemos la razón muchas veces de defender y de decir, pero viene el tiempo en el que Dios nos dice: vuelve a la visión que yo te di, vuelve a la forma en que te relacionabas conmigo, vuelve a las conexiones que tenías conmigo. Yo no sé cuántos de ustedes antes soñaban de parte de Dios tan seguido, recibían palabra de Dios tan frecuente, oían palabra tan frecuente, se gozaban al oír un mensaje, se gozaban al cantar una alabanza, se gozaban al leer la palabra, pero hay tiempo en el que ese gozo se pierde y estamos bien carnales, estamos pero bien materializados. Y Pablo llegó a un momento en el que dijo: ciertamente no me conviene gloriarme. Dígale al que está a su lado: no te conviene gloriarme. Aunque tengas la razón, dígale: no te conviene. Mejor volver a las visiones de Dios. Amén. Vuelve a las conexiones de Dios. Vuelve a conectarte con Dios. Porque si nos volvemos a conectar, hermanos, entonces la voz del cielo, la voz de Dios, va a ser muy clara para nosotros. Va a ser muy clara y vamos a captar lo que Dios quiere para nosotros. Entonces la decisión correcta es volver a las visiones, volver a las conexiones divinas. ¿Cuántos quieren volver a conectarse con Dios? Amén. ¿Usted está seguro que quiere volver a conectarse con el Espíritu Santo, hermano? ¿Usted anhela sentir la presencia del Espíritu Santo como la sintió un día? Yo creo que todos anhelamos tener esa comunión principal con Dios. Porque sabe que, hermano, cuando usted y yo decidimos volver a conectarnos, tener esa conexión, volver a las visiones, esto es lo mejor para nuestra vida. Es lo mejor para nuestra casa. Es lo mejor para nuestra familia. ¿Sabe que de nosotros depende, hermano? Diga conmigo: de mí depende la bendición de mi familia. La bendición de mi casa depende de mí, hermano. ¿Cuándo? Óigame bien, yo le hago una pregunta. ¿A qué hora? A Pablo, ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿En qué momento Pablo decidió irse por la ruta de defender su causa en lo humano? ¿A qué hora? ¿Y en qué momento Pablo dice: mejor volveré a la visión? Mejor volveré a conectar. Yo le pregunto esta mañana: ¿a qué hora, hermanos? ¿En qué momento decidimos irnos por el camino que no era? ¿En qué momento, hermanos, decidimos nosotros caer en el mecanismo de la costumbre y de hacer todo de manera ritual y mecánica, cuando un día le conocimos a Dios, un día lo alabamos de todo corazón? Yo me recuerdo el día en que yo acepté al Señor en mi corazón. Yo tenía 15 años y yo lo cuento. Yo me recuerdo el vestido con el que yo andaba, me recuerdo la hora, me recuerdo el predicador, y me recuerdo que el predicador dijo: el Espíritu está tocando el corazón de muchos, y si tú has sentido, es mejor que pases antes de que el Espíritu diga tu nombre. Cuando eso dijo, yo ya estaba en el altar, porque a mí el Espíritu
pude haber recibido más de ese fluir del Espíritu. Pero ¿en qué momento volvemos mecánica a esa conexión? ¿En qué momento, hermano? Yo le pregunto, ¿en qué momento? Pregúntese usted, ¿en qué momento me acostumbré? ¿En qué momento me volví tan frío, tan fría? ¿En qué momento me adapté? ¿En qué momento agarré una línea totalmente mecánica para buscar de Dios? ¿En qué momento? Pablo se dio cuenta y dijo, mejor vuelvo a la visión, mejor vuelvo a conectarme con Dios, mejor vuelvo a alimentarme de esa luz y de esa agua de la cual yo tomé el día que le recibí en mi corazón. Debemos de oír el cielo, debemos de oír las conexiones, debemos de establecer esas conexiones divinas para que nuestros planes se hagan realidad. Mire lo que dice Jeremías 29:11, léalo allí conmigo rapidito. Jeremías 29:11 habla acerca de los planes que Dios tiene para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense lo que dice Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Pero mire lo que dice después, para daros el fin que esperáis. Y yo le pregunto, ¿cuál es el fin que usted espera de su vida? Algunos quizás ni sabemos cuál es el fin que esperamos. Y Dios condiciona esta palabra, dice, para daros el fin que esperáis. O sea, que allí nos compromete a nosotros. Él nos va a dar el fin que nosotros esperamos en Dios. O sea, quien decide nuestro futuro, quien decide nuestro destino, somos nosotros. Nosotros, óigame bien, necesitamos, hermanos, estar condicionados a esta palabra que Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y si Dios nos habla de los pensamientos que tiene para darnos el fin que nosotros estamos pensando y deseando, yo quiero decirle algo esta mañana. Dios tiene nuestro futuro y nuestro destino lo tiene en sus manos. Amén. Él sabe, óigame bien, que para nosotros hay bendición. Y para nosotros es bendición saber que dependemos, que nuestro destino depende de Dios. Pero yo le pregunto esta mañana, ¿cómo entender nosotros? ¿Cómo saber a qué horas, en qué momento nosotros decidimos la ruta? Si en realidad es la ruta que Dios ha establecido para que le sigamos. ¿En qué momento? Eso lo decidimos cuando tenemos conexiones divinas totalmente establecidas. Y usted y yo necesitamos establecer esas conexiones. Y yo puedo decirle algo, hermanos, si nuestro futuro y nuestro destino dependen de la mano de Dios, dependen y están en nuestra conexión divina con Dios, esto nosotros debemos de considerarlo como algo muy especial, pero también debemos decir algo, hermanos. Dios nos llama para que esas conexiones las establezcamos y las establezcamos para ser de bendición a multitudes. Si usted y yo estamos conectados con Dios, vamos a ser de bendición para todos los que se conecten con nosotros. Amén. Tómele la mano del que está a su lado allí en este momento. Tómele la mano, haga una conexión. Esa conexión que usted hace con Él esta mañana, yo quiero decirle, hermano, que Dios realmente extiende la bendición al que tiene a su lado. Amén. Y si usted tiene conexión con Dios, usted hace que su conexión se pase a la otra persona. Amén. Una conexión muy sobrenatural, hermano. Amén. Bien, yo quiero decirle esta mañana que Dios quiere que nuestra vida realmente se mantenga conectada con Él. Pero hay obstáculos, y quiero esta mañana decirle algunas condiciones que nos interrumpen de nuestra comunión con Dios, de nuestra conexión con Dios. Y quiero decirle una cosa, esas condiciones que interrumpen nuestra conexión con Dios son la angustia. Amén. Cuando estamos en angustia no hay conexión divina. Lea conmigo así rapidito Salmo 31:9.
Salmo 31:9, que dice acerca de la condición de angustia que nos separa de esa conexión divina. Salmo 31:9. La angustia. David estaba pasando por un momento de angustia y le dijo al Señor: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Cuando estamos en angustia, hermanos, esto viene a interferir y a bloquear la conexión. ¿Cuántos se han sentido en angustia muchas veces? Amén. David se sintió en angustia y su oración, mire lo que fue: ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Y se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Cuando estamos en angustia, nuestros ojos no pueden ver la luz de Dios. Por más que leamos la palabra, no la tomamos para nosotros. Nuestros ojos no alcanzan a captar la dimensión espiritual. Amén. Nuestros ojos, cuando estamos en angustia, no alcanzan a ver la mano de Dios. Y David estaba en angustia, y en ese momento David se dio cuenta que él estaba siendo turbado y que no tenía la misma conexión con Dios en ese momento. Si usted descubre que en su corazón hay angustia esta mañana, solo levante la mano y dígale: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia y límpiame, porque esta angustia interrumpe mi comunicación, mi conexión contigo. Amén. Y quiero que lea conmigo también el Salmo 31:10. Allí mismo, mantenga ese salmo ahorita. En el Salmo 31:10 vamos a ver la tristeza, que es otro enemigo que bloquea la conexión con Dios. Dice que David en ese momento le dijo al Señor: porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Este hombre estaba en soledad. David estaba experimentando soledad y le dijo: porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Qué pasa, hermano, cuando los huesos se van consumiendo? Cuando ya no se da la calcificación normal en nuestros huesos, entonces empieza la osteoporosis, y esta enfermedad viene a consumir los huesos y a debilitar el cuerpo, y la persona ya no puede seguir. Y cuando David dijo: mis huesos se están debilitando, él estaba hablando en el sentido espiritual y estaba teniendo temor de caer y de sentirse totalmente sin fuerza. Cuando nos sentimos solos, hermanos, nos sentimos, óigame bien, hay tristeza en nuestro corazón. Ese es un bloqueo para no establecer una conexión con Dios adecuadamente. Fíjese que necesitamos identificar cuando a nuestro corazón ha entrado la tristeza. Y si la tristeza ha entrado en nuestro corazón, es necesario que busquemos nosotros ayuda. Porque si le abrimos puertas a la tristeza, nuestros huesos se van a consumir y ya no vamos a tener fuerza espiritual. Y si ya no tenemos fuerza, nuestra conexión con Dios, hermanos, se debilita completamente y se cae la señal, se cae la red. ¿Cuántos de ustedes están trabajando a veces y de repente se va la red, el sistema, ¿verdad? Ya no puede funcionar la red y usted dice: ya me atrasé todo, y que comienza, usted se queda sin tener avances. Eso es en lo secular, pero si vemos en lo espiritual, hermano, usted se queda sin la conexión divina, usted ya no quiere seguir. Amén. Yo escuchaba a una persona hace poco que me decía: yo me quisiera ir lejos, me quiero ir del país. Y yo le decía: pero sus niños, uno de ellos está tan pequeño. Y yo le decía: y sus hijos, no importa, me decía, no importa. Y hay momentos en que a usted y a mí ya no nos importa nada de lo que tiene valor en lo terrenal, porque nos sentimos totalmente desconectados con Dios.
Una persona que se quita la vida es una persona que ya no le encuentra sentido estar en esta tierra, ni por la persona más amada, ni por la persona más querida. Ya no le encuentra sentido a la vida. Y David en ese momento le dijo: Señor, mi vida se va desgastando de dolor y mis huesos se están debilitando, se han consumido. Pero otro enemigo, hermanos, otra condición que no nos deja establecer conexiones con Dios, además de la tristeza, de la angustia y la ansiedad. Vea conmigo el Salmo 79, 28. Salmo 79, 8. Dice la palabra en Salmo 79, 8: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu misericordia a encontrarnos, porque estamos muy abatidos, le dijo David a Dios. Estamos muy abatidos. Una persona llena de ansiedad es una persona que no sabe esperar, no tolera esperar. Una persona llena de ansiedad quiere respuestas ya, respuestas rápidas, y quiere que Dios le conteste ya, porque si Dios no le contesta ya, Dios es malo. Nadie de la iglesia me quiere, ¿verdad? La iglesia no me ayuda, los hermanos no están conmigo, mi familia no me ayuda. Y cuando estamos en ansiedad queremos todo ya, y aún a Dios no queremos mover a nuestro ritmo. Y David le dijo a Dios: venga pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Yo no sé si usted esta mañana está abatido, porque todos pasamos por esos momentos de ansiedad, hermano. Pero si usted está abatida y abatido esta mañana, yo le digo en el nombre del Señor que la ansiedad que tenemos rompe con la conexión divina que Dios quiere que tengamos con Él. La ansiedad nos corta, hermanos, corta ese cable, mire, lo corta, y usted comienza a pensar: yo me voy a ir de la iglesia, yo no le voy a hablar a fulana, yo no le voy a hablar a sultano, yo ya no voy a seguir, y pensamos que nosotros de esa manera vamos a resolver el problema. Y no se resuelve así. Se resuelve haciendo la conexión divina, estableciendo conexiones divinas. Otra condición, hermanos, que nos afecta tanto es la soledad. Mire en el Salmo 25, 16. Salmo 25, 16. Mire lo que dice David. Yo creo que el mejor ejemplo de todas estas situaciones meramente humanas, estas condiciones las vivió David. Salmo 25, 16 le dice a Dios a David a Dios: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y estoy afligido. ¿Cuántos se han sentido solos muchas veces? Amén. Y fíjense que la soledad no es que las personas no estén allí con nosotros y que estemos físicamente solos, porque a veces estamos rodeados de mucha gente, pero nos sentimos solos. Nos sentimos incomprendidos, nos sentimos con poca confianza para decir lo que queremos, lo que pensamos. Pero David en ese momento le dijo al Señor: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y estoy afligido. Y cuando sentimos la soledad, hermanos, a nuestro alrededor, en nuestra vida, comenzamos a perder esa conexión, y ese cable se corta cuando la soledad entra en nuestra vida. Fíjense que yo he escuchado muchos testimonios y he visto muchas personas que cuando su ministerio ha ido avanzando y están en un florecer mayor, viene una sensación de soledad y de impotencia, pero el mismo Dios permite que nosotros lleguemos a sentirnos que ya no podemos, para que retornemos y regresemos a la visión y a la conexión con la que empezamos a seguirlo a Él. La última condición, le voy a pedir que lea el Salmo 73, 21 y 22, es la amargura. La amargura es una de las condiciones que bloquea nuestra conexión con Dios. Y David estaba experimentando amargura, y mire lo que la palabra del Señor acá dice.
Salmo 73, 21 y 22. Dice David: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Dice el versículo 22: tan torpe era yo que no entendía y era como una bestia delante de ti. Mire qué descripción. Yo alabo a Dios por la sinceridad en que David escribió esta palabra, porque David fue tan sincero en decir lo que sentía y cómo se sentía, y no le importó ser el rey para que los demás dijeran: pero el rey se dice torpe. Mire acá lo que dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Porque cuando rompemos la conexión con Dios, por más que nos estén diciendo la verdad de la palabra, no nos entra. Tan torpe se sentía David que no entendía y era como una bestia delante de Dios. Tan torpes somos a veces, hermanos, que nos están pasando las cosas, hemos leído en la palabra, nos están diciendo, la palabra nos viene a reforzar, Dios nos habla a través de diferentes medios y no entendemos. Porque la amargura viene a quitarnos el sabor de todo. Yo no sé cuántas veces usted ha comido algo rico, pero usted no le halla el sabor ni lo disfruta. Porque hay algo más fuerte en su corazón. Hay algo más fuerte en su espíritu que no lo deja disfrutar de esa comida rica. Yo pudiera decirle: ¿qué es lo más rico de aquí de El Salvador? Y usted me va a contestar: ¿cuál es la comida más rica de aquí de El Salvador? Ya me dijeron las pupusas. Pero yo le aseguro que hay pupusas que son tan ricas, tan especiales. Y hay días que para usted no encuentra sabor a eso, se las come porque tiene que comer. Y hay días que el banquete es tan rico, pero usted no está de buen sentir, entonces usted mejor no come. La amargura consume, hermano, rompe ese vínculo con Dios. Cuando abrimos la puerta a la amargura, yo no le voy a preguntar ni cuándo comenzó ni por qué comenzó la amargura, pero cuando entra a nuestro corazón, óigame bien, hermano, nosotros le perdemos el sentido a todo. Y David dijo: tan torpe era yo. Estando aquí en la presencia del Señor, tan torpes somos a veces. Dios hablándonos la palabra, diciéndonos, enseñándonos y no entendemos. Yo me agarro de lo que David dijo: tan torpe era yo que no entendía y era como una bestia delante de ti. Eso lo dijo David refiriéndose a él, pero yo le aseguro que usted y yo nos identificamos con él muchas veces. Diga conmigo: muchas veces. Tan torpes que no entendemos y nos comportamos como bestias delante de Dios, haciendo lo que no tenemos que hacer, dañando a lo que no tenemos que dañar, actuando como no tenemos que actuar. Y esa necedad, esa terquedad del corazón, solo el Espíritu Santo puede entrar y a través de la conexión divina aclararnos y decirnos: ¿qué estás oyendo del cielo? A veces a mi mente vienen algunos pensamientos y el Espíritu me dice: lo que estás pensando, ¿crees que es de mi espíritu o está fuera de mi cobertura? Y inmediatamente digo: fuera, Señor, porque lo que estoy pensando es en mi humanidad. Muchas veces pensamos de acuerdo a nuestros criterios humanos y el Espíritu Santo nos dice: ¿estás pensando de acuerdo a mi voluntad o estás de acuerdo a tu enojo, de acuerdo a tu soledad, de acuerdo a tu ansiedad, de acuerdo a tu angustia, de acuerdo a qué estás pensando? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Yo sé, yo estoy claro lo que pienso acerca de ti y son pensamientos de paz, dice Dios, para daros el bien que vosotros pensáis. ¿Cuál es el bien que usted piensa para usted? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es? Y esta mañana yo quiero decirle que estos enemigos
a muchos de nosotros nos han roto la conexión divina. Por lo tanto, hermanos, para nosotros no hay, óigame bien, no hay un fluir muchas veces, estando en la presencia de Dios, estando en la atmósfera divina, no tenemos esa conexión y no nos sentimos bien. Y yo quiero que usted vea en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Lo que Dios nos habla, Jesucristo estaba en una de las fiestas en ese día, y esa fiesta se acostumbraba a hacer algo para recordar de dónde Dios los había salido. Se manifiestan cuando Dios entra y establecemos la conexión. Y un ejemplo claro es cuando la samaritana estaba buscando el agua para tomar, el agua que mantenía en su casa. Esa mujer estaba afanada por el agua que tenía que llevar a su casa, y Jesucristo se presentó y le dijo: si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te pide de beber, ¿qué le dijo Jesús? Tú le pedirías a Él que te diera agua, y el agua que Él te dé, ¿qué va a pasar? La vas a tomar y nunca más vas a volver a tener sed. De lo que yo te doy, le dijo Jesús, de la conexión que yo voy a hacer contigo, nunca más vas a necesitar de otras cosas por las cuales has estado llorando, las cuales has estado siguiendo. Nunca más vas a tener necesidad de eso. Porque el agua que yo te doy, la conexión que yo voy a tener contigo, el agua que yo voy a instalar para ti, es el agua que va a saciar todas tus necesidades. Pero ¿cuáles son las necesidades? Son todas. Y la samaritana, cuando captó esa verdad, estableció conexión con Jesucristo. Tanto así que la conexión que se dio a través del agua, óigame bien, esa conexión divina la hizo saltar, correr e ir a contarle a otros lo que había sucedido en ese momento. Porque cuando recibimos esa bendición, cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted recibe del Espíritu, usted le quiere contar todo lo que usted ha recibido. Amén. Y usted tal vez se lo cuenta y la persona no le entiende, pero no importa. Usted está gozoso, usted está sintiendo que Dios que le está hablando a su vida. La samaritana tenía una fama de ser trabajadora sexual y todos lo conocían. Pero en el momento que se conectó con Dios, olvidó su pasado y se fue a ponerse al frente de muchos. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, el pasado que hemos tenido no pesa. Amén. No pesa. Sino que pesa nuestro futuro, porque en las manos de Dios, en las cosas que nos vienen, son cosas especiales. La samaritana se conectó con el agua, y sabe que el agua, hermano, cuando usted está en problemas, a veces usted sueña con cantidad de agua, con olas, con río, con lago. Usted sueña con esa atmósfera que lo va muchas veces a atacar y como que se va a ahogar. Pero el agua tiene un significado tan especial, hermano, porque a través del agua, mire, el bautismo de Jesucristo se hizo a través del agua para simbolizar que los pecados eran borrados y que se había generado una nueva persona. Amén. El agua en el bautismo significa, hermano, la purificación, la regeneración, significa morir al mundo, morir al pecado y hacer una conexión con Dios. Establecer una nueva naturaleza. Cuando Jesucristo se acercó a la samaritana, se acercó a una mujer que estaba desconectada. Esa mujer no tenía luz, no tenía agua, no tenía conexiones divinas. Y usted está aquí esta mañana porque no tiene la conexión como debe de ser. Necesitamos establecer una conexión fluida, una conexión, hermano, de alto nivel. Cuando nosotros recibimos del Espíritu Santo, dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo nos revele lo que hay que hacer, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Y Pablo lo demostró cuando él recibió la visión. Dice que él vio a ese hombre de Macedonia que le dijo: ven, pasa por nosotros, ayúdanos. Y dice que enseguida se levantó y tomó camino
como así de claro que era Dios que le había hablado. ¿Cuántos quieren que Dios le hable claramente a su vida, diciéndole qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que decir? Y cuando hay conexiones, hermano, el Espíritu Santo le dice a usted lo que tiene que hacer. Necesitamos establecer esa conexión, hermano. Y esta mañana yo quiero terminar diciéndole en el nombre del Señor que necesitamos, hermanos, venir a beber del agua y a entrar en la luz divina. Y yo quiero que vea conmigo en el libro de Isaías, capítulo 44. Vea Isaías, capítulo 44, versículo 2. Isaías 44, 2, que dice la palabra: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre de tu madre, el cual te ayudará, te dice: no temas, siervo mío Jacob, tú Jesurún, a quien yo escogí. Mira el versículo 3: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Cuando venimos al Señor Jesús y establecemos esta conexión divina, dice que Él nos promete en su palabra: yo derramaré aguas sobre el sequedal. Hay áreas muy secas dentro de nosotros. Hay áreas que están tan resecas que en nuestra cara se nos nota cuando estamos en resequedad, cuando buscamos otro tipo, hermano, de respuestas, cuando buscamos otro tipo de salidas. Dios no va a respaldar lo que no viene de su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Todo lo que no es de Dios tiene que salir de nuestra vida. ¡Amén! Todo lo que no procede del Espíritu, lo que no viene en la conexión divina, se tiene que ir. Diga conmigo: se tiene que ir. Y muchos ya se fueron. Amén. Amén. Todo lo que no entran a la ruta divina y no están en la conexión del Espíritu se van en el nombre del Señor. Amén. Yo lo compartí un día y le dije que en mi espíritu sentía como ese preguntarle a Dios si uno dedica tiempo, invierte tiempo, hace algunas cosas, ¿por qué la gente no lo aprovecha? ¿O por qué no todos lo aprovechan? Y yo, orando al Señor, decía: Señor, ¿por qué no es para todos? ¿Por qué no todos reciben? Y otro día, una persona que no conoce ni la iglesia había estado con no sé si 2 o 3 personas, y estábamos allí, y esa persona se acercó y dijo: yo voy a limpiar la era y voy a limpiar. Y a mí me dijo: y te va a doler que yo voy a limpiar la era, pero yo la voy a limpiar. Duele porque arranca de nosotros parte de lo que es sacrificio, esfuerzo, tiempo, en lo humano y en lo espiritual. Pero si Dios quiere limpiar, que limpie. Amén. Sin embargo, Dios nos da la alternativa y dice: yo derramaré agua sobre el sequedal. Si usted siente que hay áreas de su vida que están secas y que se han roto en esa conexión divina, es tiempo de decir: esta área en mi vida está seca, Señor. Derrama agua en mi vida. Y ríos sobre la tierra árida. Hay muchas cosas áridas en nosotros que solo el Espíritu Santo las puede cambiar. Hay muchas cosas que están áridas en nosotros y las vemos normal y pensamos que son
parte de nuestra personalidad y pensamos que son parte de nuestro funcionar y que así somos y que esa es la manera en que nos hemos desarrollado y hemos vivido. Pero Dios rompe los esquemas. Amén. Dios rompe los esquemas. Dios rompe los esquemas y hay una palabra revisando esto que yo quiero dársela porque el Espíritu Santo me decía el día de ayer, yo voy contigo en esta palabra porque yo le dije, Señor, si tu palabra dice que tú vas a derramar agua sobre el sequedal, quiere decir que aún en lo que está muerto, tú vas a comenzar a hacer cambios y a devolver vida. Y dice, y ríos sobre la tierra árida. Pero no solo eso, luego dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y para mí el saber que Dios me está asegurando derramar su espíritu sobre mi generación me da paz. Siento que mis hijos, que los hijos de mis hijos van a tener el Espíritu Santo de Dios que yo he conocido y quizás, óigame bien, lo van a tener en otras dimensiones que yo no he conocido porque Dios es totalmente omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Amén. Y cuando dice ahí, mi espíritu derramaré sobre tu generación, eso me trae paz y yo digo, las conexiones que yo he conocido van a estar sobre ellos. Y mire, dice también, y mi bendición sobre tu renuevo. ¿Cuánto quieren bendición sobre su renuevo? El Señor me dio una palabra y Dios me decía, debes de ir más allá de tus estructuras. Debes de ir más allá de tu estructura, de tu mente. Debes de ir más allá de tu incredulidad, porque eso te mantiene cautivo y no te impiden alcanzar el fruto que Dios quiere que tú des. Y no te permite mantener la conexión con Dios. Debes de ir más allá de tus estructuras, hermano. Debes de pasar más allá de la incredulidad y debes de mantener, óigame bien, romper todo lo que te mantiene cautivo. Todo lo que te impide alcanzar el futuro en Dios. Y todo lo que te impide mantener la conexión con Dios. Tú tienes que ir más allá. ¿Cuántos quieren ir más allá de esa estructura? Hermanos, hay más allá de lo que usted y yo hemos visto. Hay más allá. Dios me dijo un día una palabra, tú no puedes decir que me conoces solo por lo que yo he hecho en tu vida, porque yo soy más que eso. Nosotros a veces, hermanos, decimos yo conozco a Dios porque un día Él me dio eso, un día Él me dio lo otro, pero Dios es más que eso. Dios quiere que le conozcamos más allá de lo que le hemos conocido. Y nosotros nos hemos dormido en los laureles creyendo que ya lo conocemos todo, solo porque un día vino el Espíritu Santo en nuestra vida y hablamos en lengua. Un día Dios nos hizo que oráramos por alguien y sanó. Un día Dios nos hizo cantar bonito. Un día Dios nos hizo pararnos aquí y predicar. Un día Dios nos hizo hacer algo de bien para alguien y solo por eso creemos que ya le conocemos. Necesitamos hacer nuevas conexiones con el Espíritu Santo. Hacer que el agua de vida empiece a fluir en nosotros, porque hay mucha agua estancada, hermanos. Hay mucha agua que está retenida y que no deja fluir el Espíritu Santo de Dios que hay en nosotros. Esta mañana quiero decir en el nombre del Señor que para poder establecer conexiones, escuche lo que yo le voy a decir, tenemos que establecer una conexión con Dios. Primero. Con ese Dios que emana luz, pero ¿cómo vamos a establecer una conexión con el que emana luz? ¿Cómo? Hermano, ¿cómo vamos a establecer esa conexión con el que emana luz? Si nosotros muchas veces estamos en oscuridad. Y hacer esa conexión con el que da la luz va más allá de leer la Biblia y de solo cantar. Necesitamos tener una comunión, una coinonía, ser parte de Él. Amén.
ser parte de Él, hermano. Número 1, instalar la comunión con Dios para tener conexiones divinas. Y usted lo puede ver en el libro de Juan, 1 Juan 5:6. 1 Juan 5:6 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si andamos en la luz, el Señor es nuestra luz. Y vamos a ver en la siguiente, dice, debemos de instalar la comunión con otros. Óigame bien, instalar la comunión con otros. Primera de Juan, del capítulo 1 al versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Cuando nosotros establecemos comunión con Dios, logramos establecer la comunión con otros. Y esa es parte, hermano, de poder establecer las conexiones básicas. Y la última dice, va a tener que recubrirse con el poder del precio de la sangre de Cristo. Y mire lo que dice acá en el versículo 7 de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí está implícito andar en la luz para establecer la comunión con Dios. Permanecer en la luz para establecer la comunión con otros. Y tercero, limpiarnos con la sangre de Jesucristo de todo pecado. Cuando hacemos esto, hermano, ni la tristeza, ni la angustia, ni la ansiedad va a bloquear nuestra comunión con Dios, porque Él está en la luz y nosotros, si nosotros estamos con Él, óigame bien, hermano, tenemos luz. Esta mañana quiero pedirle que se ponga de pie en el nombre del Señor. Necesitamos establecer esa conexión elemental con nuestro Dios y saber que la sangre de Jesucristo, óigame bien, nos limpia de todo pecado. Amén. Aleluya. Y su luz, hermanos, si nos mantenemos en su luz, realmente vamos a lograr estar conectados y oír la voz del cielo en nuestra vida, oír la voz del Espíritu, oír y mantener esa comunión y esa conexión con Dios. Padre, esta mañana te damos gracias infinitas, oh Dios, porque quizás en nuestra casa, Señor, haya agua y haya luz, como los servicios básicos que tenemos, oh Dios, en una casa. Pero al hablar de la casa espiritual, Señor, al hablar de la casa espiritual, yo necesito establecer conexiones contigo, Padre. Yo necesito conectar el agua, Señor, de tu Espíritu Santo a mi vida. Y como lo dice Isaías, Padre, que tú derramarás, Padre, de tu Espíritu Santo sobre la generación de nosotros. Y derramarás agua sobre el sequedad, oh Dios. Y harás correr ríos sobre la tierra árida. Señor, esta mañana, Padre, te pedimos que tu palabra se cumpla en nosotros. Que tu palabra se cumpla en nosotros esta mañana, oh Dios. Tú vas a establecer agua, Señor, agua sobre el sequedad esta mañana, Padre. Voy a pedirle, hermano, en el nombre del Señor, yo no sé cuántos de los que estamos acá hemos experimentado, Señor, días, Padre, en los que ha habido soledad, días en los que ha habido angustia, Señor, días en los que ha habido ansiedad, amargura, Padre.